Hola, buenas, ya estamos por aquí, Átomos y Bits, dispuestos a conocer lo último de lo último en cuanto a ciencia y tecnología, y también innovación, y cacharritos, y cosas raras que pasan en el universo y fuera del universo. Pues este es tu lugar. En Átomos y Bits cada semana hacemos nuestro repaso peculiar a todos estos asuntos, con la realización técnica, en este caso de Esteban Novillo, con toda la información que nos trae José Manuel Nieves, el saludo aquí en el micrófono de Pedro Pablo May. Hoy con el telescopio bien instalado, bien puesto para mirar las estrellas, porque, bueno, vamos a saludar primero a nuestra estrella, a don José Manuel. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Qué Muy prefieres? buenas, ¿Estrella, encantado. cometa, planeta jupiteriano? ¿Cuál es tu carácter que más te gusta? ¿Qué más te gustaría ser? Ahora, pues ahora mismo Planeta. Me gustaría Planeta. Bueno, pues nada, te vemos fundando un grupo de música como Los Planetas y ahí, mira, a lo mejor nos podía venir bien una sintonía de Los Planetas. Bueno, vamos a hablar de planetas, vamos a hablar más que de planetas, de galaxias, de la nuestra, porque como es cada vez más grande, según tenemos más posibilidad de mirar más lejos, pues vemos que el sistema solar va cada vez más largo. Pues resulta que han encontrado nuevos objetos más allá del cinturón de Kuiper. Cuéntanos, porque pues, estoy en ascuas, estoy en Claro, Kuiperascuas. y además fíjate, no es la primera vez que hablamos de esto, Pedro Pablo, Sí. porque en octubre del año pasado, un equipo de astrónomos buscando nuevos objetivos para la sonda New Horizons. Sabes que New Horizons es la sonda de la NASA que hace unos cuantos años visitó Plutón Exacto. en el 2006, me parece que fue, ¿no? Hmm. No, en 2006 no, en 2006 fue cuando la lanzaron, pero bueno, unos años después visitó Plutón y nos hizo unas fotos maravillosas, ¿no? Y claro, como la nave tenía cuerda para rato, pues después de Plutón la siguieron mandando cada vez más lejos. Ahora está saliendo del sistema solar. Y se dedicaron, montaron una serie de programas científicos de búsqueda con distintos telescopios para buscar nuevos objetivos para que la New Horizons se acercara y estudiar objetos lo más lejos posible, ¿no? Sí. De hecho, se acercó a uno que se llamaba Arrokoth, que estaba lejísimos, más en el cinturón de Kuiper, que es una gran escombrera, un anillo de escombros que está todo alrededor del sistema solar, ¿no? Y es de donde vienen los cometas. Al propio cinturón de Kuiper pertenecen planetas enanos como Plutón. Bueno, pues esta nave encontró pistas de una docena de objetos, de como una docena de objetos, y te hablo de hace un año, más allá del cinturón de Kuiper conocido. Sí. Aquello no se pudo terminar de confirmar. Y ahora otro equipo ha confirmado el hallazgo de 11 objetos, mucho más allá, o sea, allí donde pensaban los científicos que, no, que ya no había nada. O sea, que el sistema solar, tal y como lo conocemos, se terminaba. Luego, es verdad que más lejos está la nube de Oort, que es otra esfera gigantesca de, de escombros espaciales que vienen de la lejana época en cuando se formó el sistema solar y que están ahí rodeando todo el sistema solar como una especie de bola de esfera, ¿no? Y nosotros estaríamos con el Sol, con todos los planetas, en lo que es el sistema solar interno, estaría en el centro de esa esfera, ¿no? Bueno, pues estos investigadores, vengo ahora, ya no es hace un año, sino vengo ahora, pues estaban buscando nuevos objetos en el cinturón de Kuiper, nuevos objetos precisamente para que la New Horizons pudiera estudiarlo, ¿no? Y lo estaban haciendo, lo está haciendo un equipo de investigadores eh, que es mixto, ¿no? Que está formado por científicos de un telescopio japonés que se llama Subaru en Hawái Sí. y la nave espacial de Horizons, que es la que va a recibir, digamos, los encargos, ¿no? El Subaru busca, los objetos que el Subaru busca después se localizan con otros telescopios para confirmar que efectivamente existen y si existen y son adecuados, pues se le dice a la New Horizon que se acerque para verlos. O sea, el tema parece complicado, pero es la única forma de funcionar. Por cierto, el Subaru tiene la mayor cámara digital que existe. Yo, para Está eso es hecha japonés.
Claro, claro, se llama Hypersuprime Cam, HSC, que está formada por 116 sensores y en total es una cámara de 870 megapíxeles, ¿no? Madre. O sea que no está mal. Y además, esta campaña de búsqueda de nuevos objetos en el cinturón de Kuiper ha tenido mucho éxito, ¿no? Fíjate que se han encontrado 239 nuevos objetos transneptunianos, es decir, más allá de la órbita de Neptuno, que es donde está el cinturón de Kuiper, ¿no? Y es muy impresionante. Pero claro, lo más interesante es estos 11 objetos, estos 11 nuevos objetos que han sido encontrados a distancias que están mucho más allá de lo que sabemos, ¿no? Mucho más allá del cinturón. Cuando hablamos Si de es, objetos, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque, claro, objetos son planetas o qué es lo que son. Dicen objetos, algunos de tamaño planetario. Ten en cuenta que cuando dicen tamaño planetario pueden ser planetas enanos, como es Plutón, o como es Haumea o Makemake, o sea, pero siguen siendo objetos de más de 1.000 kilómetros de diámetro, ¿no? No lo pueden determinar todavía porque lo que han encontrado, que ahí hay cosas. Ahora tienen que caracterizar esas cosas y ver si son capaces de ver qué características tienen, ¿no? Ujú. Por eso te digo que si realmente al final se confirma, y como es la segunda vez, porque hace un año un equipo capitaneado por Alan Stern, que es un astrónomo famosísimo, expertísimo en el sistema solar, ya dijo que había encontrado pistas de una docena de objetos, pues ahora se han encontrado, es la segunda vez. Si termina por confirmarse, bueno, pues resulta que el sistema solar podría ser mucho más grande de lo que pensábamos, ¿no? Mm. Fíjate, la mayor parte de los objetos transneptunianos, los que están más allá de Neptuno, están entre 30 y 50 unidades astronómicas de distancia. Una unidad astronómica, te recuerdo que es la distancia media entre el Sol y la Tierra, que son unos 150 millones de kilómetros. Es decir, los objetos transneptunianos están entre 30 y 55 veces más lejos del Sol de lo que está la Tierra, ¿vale? Ya. Lo que es lejos. Más allá, más allá de esta distancia, la densidad de los objetos, de los que conocemos por lo menos, disminuye, hay cada vez menos. Y llegamos a lo que los científicos han llamado muy gráficamente el acantilado de Kuiper, Uy. que es un punto donde la densidad decrece drásticamente y prácticamente no hay objetos, ¿no? Y bueno, pues ha sido justamente ahí, entre 70 y 90 unidades astronómicas de distancia, es decir, entre 2 y 3 veces más lejos que el cinturón de Kuiper conocido. Justamente ahí es donde los investigadores encontraron estos 11 nuevos objetos. ¿Vale? Eh, ¿Y cómo se puede considerar que eso es parte del sistema solar? O sea, ¿quiere decir que está unido gravitatoriamente al Sol de alguna claro, manera? O... claro, claro, claro. Pero date cuenta de que a esa distancia, mira, ya desde Plutón, a Plutón está en el cinturón de Kuiper, ¿no? Sí, Que está, como te digo, Plutón estaba entre 30 y 50 unidades astronómicas, ¿no? Desde ahí, el Sol ya se ve como una sí, estrella más, un poco más brillante que el resto. Imagínate a 3 veces la distancia de Plutón. claro, muy, muy Claro, lejos. bueno, pues aún ahí todavía llega el influjo del Sol, porque estamos hablando de horas luz. Ujú. O sea, la luz tarda horas. O sea, estamos hablando y la burbuja de influencia del Sol, a partir del Sol, es bastante más grande. Ten en cuenta que todavía, más allá todavía, está la nube de Oort. La Sí. nube de Oort puede llegar hasta 1.000 unidades astronómicas a distancia. ¿Y la Que nube de eso Oort se sigue considerando dentro de nuestro sistema? está todavía dentro de la esfera del Sol. Sí, lo que pasa es que ahí la gravedad es tan débil que cualquier toba es suficiente como para que un objeto que esté ahí se salga, ¿no? Y se vaya, Sí. ¿vale? Eso, Bueno, pero como estamos mucho más cerca, la gravedad es más fuerte. Estos 11 objetos podrían implicar que después del cinturón de Kuiper conocido, después del acantilado de Kuiper, que sería un lugar donde no hay prácticamente nada, pues resulta que hay un segundo cinturón de Kuiper que está esperando a que lo descubramos. Y mira tú por dónde esto puede tener implicaciones para nuestras búsquedas de vida en otros sistemas solares. Y me dirás, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, pues, está bien que me lo digas, ¿no? Bueno, pues porque
nuestro sistema solar en muchas cosas parecía ser único, muy diferente de los demás sistemas solares, que ya se conocen varios cientos de sistemas solares ajenos al nuestro, pues tienen características distintas. Y una de ellas es que el equivalente al cinturón de Kuiper en otros sistemas solares, que ya te digo que son escombros remanentes del proceso de construcción de los planetas alrededor del Sol, es el material sobrante, ¿no? Mm, Bueno, pues en otros sistemas solares es muchísimo más grande el cinturón de Kuiper de lo que es aquí. ujú. Al ser muchísimo, es decir, al ser muchísimo más Grande. grande, claro, pensábamos que la característica única del nuestro, es decir, que es más pequeño, podía tener que ver algo con, con el hecho de que aquí haya surgido la vida y en otros lugares no. Sí. Podría ser, ¿no? Vale, pues ahora vemos que si hay posibilidades de que este cinturón de Kuiper sea mucho más grande de lo que pensábamos, pues entonces resulta que nuestro sistema solar se parece más a otros sistemas solares que hay por ahí fuera. Y si en el nuestro había vida, en otros es más fácil que también la haya. Ya. Sí, no somos únicos, que bueno, que por otra parte, si lo piensas un poco, pues es difícil aceptar la tesis de que seamos únicos con lo grande que es el universo, vamos. Efectivamente, efectivamente. Ujú. Bueno, y el problema es que ahora hay que caracterizar esos objetos y eso va a llevar un tiempo también. Ahora tenemos que caracterizar esos objetos perfectamente. Hay que hacer las comprobaciones, ¿no? Entonces hay que ver si esto que ha captado el Subaru con esa cámara es, es, es de verdad. O sea, si esos Sí. objetos realmente son objetos. Tienen buenas expectativas. ¿Por qué? Pues porque por el Subaru, un gran porcentaje de las cosas que ve, al final se confirma de que realmente son Mm, y no son otra cosa. Por ejemplo, hace poco el Subaru seleccionó 23 objetos pendientes de confirmación para que fueran confirmados con el telescopio espacial Hubble. Entonces el telescopio espacial Hubble apuntó hacia las 23 localizaciones que el Subaru había sugerido y en 22 de ellas efectivamente estaban los objetos. O sea, 22 de 23 es una tasa de éxitos muy buena, sí. buenísima, ¿no? Entonces hace suponer que en este caso estos 11 objetos también se van a confirmar. Ujú. ¿Cuáles son o sea, los errores? A qué se deben normalmente? A lo mejor al paso, al registro de algún dato Pues mira, mal hecho o cómo? puede ser un registro erróneo, puede ser ruido, porque date cuenta de que estamos hablando de cosas que están muy lejos y que no brillan. Ya, Es decir, un simple ruido en el infrarrojo, por ejemplo, puede, puede parecer desde aquí que es un objeto emitiendo algo de calor. ya. Y sin embargo no lo es. O sea, un simple ruido estadístico podría parecer un objeto y luego en realidad no lo es. O incluso algo que esté muchísimo más cerca del telescopio y que no se mida bien puede parecer un objeto que en realidad que puede parecer un objeto mucho más lejano, pero en realidad no es así. O sea, una mota de polvo que te pase al lado del ojo te puede parecer una piedra grande más lejos, ¿no? Pero en realidad es una mota de polvo. Aunque tú la veas muy grande, es una mota de polvo, ¿no? Mm, Es decir, a ver, y más en un telescopio óptico como es el Subaru, parte de eso están las aberraciones ópticas, que también pueden ser. O sea, pues suceden con todas las cámaras, esos artefactos que aparecen en muchas fotografías que dices, ¿y cómo me ha salido a mí este punto negro aquí? O en esta foto que acabo de hacer, ¿no? Bueno, sí. pues hay cosas que todas esas cosas hay que descartarlas, ¿no? Para que lo que quedes realmente sea. Por eso las imágenes, o sea, que por eso todos los objetos que se descubren, el Subaru, por ejemplo, este telescopio, son ratificados por otros telescopios que tienen que observar exactamente en las mismas coordenadas y descubrir esos objetos. Mm. O sea, Sí, ver que ahí efectivamente hay algo. ¿Y por qué no los han visto antes? Pues porque no sabían que había nada ahí. O sea, el espacio es muy grande, no puedes estar mirando en todas partes al mismo tiempo. sí, lo que viene siendo el método científico. Uno dice una cosa, pero luego otros tienen que No, claro, corroborarlo. no. Este telescopio Subaru está específicamente diseñado para eso, para descubrir nuevas cosas.
¿vale? Y entonces lo que va haciendo es barriendo el cielo con esa supercámara que te he dicho y sacando imágenes, y entonces en sus algoritmos hay candidatos. Dices, aquí hay 11 cosas que parecen objetos y que parece que están a esta distancia. Apuntemos los demás telescopios justamente hacia estos puntos y veamos si se confirma. Bueno, pues como sucede en estos casos, después del descubrimiento, ahora lo que hay que hacer es el análisis y la comprobación de esos objetos más allá del cinturón de Kuiper. Efectivamente. Otro tema de la jornada que es verdaderamente curioso, muy llamativo, muy llamativo. Eso de que la vida oceánica pueda salir adelante, entre otras cosas, gracias al polvo que le aporta el Sáhara, me ha Sí. dejado un poco en el sitio. Explícanoslo porque creo que es una de las cosas más curiosas que he visto últimamente. Este es un ejemplo o sea, cuando decimos que todo está conectado, Sí. bueno, esto es un ejemplo magnífico de hasta qué punto eso es cierto, ¿no? Mm. O sea, te cuento, verás, uno de los recursos más importantes para la vida es el hierro, ¿vale? Sí. El hierro es un nutriente que, por ejemplo, o sea, sin hierro, por ejemplo, no es posible la respiración, no es posible la fotosíntesis de las plantas, con lo cual imagínate, ¿no? Mm. Pero resulta que es un recurso que no está disponible en todas partes, en las mismas cantidades. Y la escasez de hierro es una importante limitación para lo que los ecosistemas. Y eso es algo que sucede especialmente en los océanos. Pero claro, ¿cómo llega el hierro hasta los ecosistemas oceánicos? Bueno, pues lo hace de varias maneras, ¿no? Las formas conocidas es a través de los ríos, que transportan en su corriente, como van erosionando los fondos, pasan por tierra firme y arrastran partículas de hierro y esas partículas de hierro acaban depositadas en el mar. A través del derretimiento de los glaciares, exactamente igual, los glaciares al derretirse y al ir al mar arrastran parte de la tierra que tienen debajo y con el posible contenido de hierro que hay ahí, en fin, y el viento también, las partículas de hierro que hay en el ambiente o que hay en lugares que son muy ricos en hierro, pues los vientos los llevan hasta el mar. ¿De Mm. acuerdo? Sí. Pero resulta que de todo este hierro que llega al mar, no todas las formas de hierro, las formas químicas son lo que se llama bioreactivas. Es decir, que no todas son adecuadas para que los organismos las absorban y les sirvan como nutriente, ¿vale? Mm. Entonces, un equipo de investigadores, un equipo internacional, acaba de descubrir que a bordo o a lomos del viento, cuanto más lejos viajan las partículas de hierro, más bioreactivas se vuelven. Es decir, que el propio viaje hace que las partículas de hierro sufran procesos químicos relacionados con la atmósfera que los convierten en muchísimo más adecuados para ser consumidos, de manera que cuanto más lejos están de la fuente de donde salen, más rico y más apetecible, digámoslo así, es ese hierro. Sí. Vale, ¿qué han hecho los científicos? Y aquí vamos al Sahara. Se han dado cuenta de que el hierro del desierto del Sahara está alimentando al océano Atlántico, Fíjate. incluso a miles de kilómetros de distancia en las costas de Florida. Ujú. Es decir, Fíjate. está dando una aportación de hierro que cuanto más lejos, cuanto más lejos, mejor y más nutritivo es para los organismos, que llega hasta las costas de Florida. ¿Cómo han hecho esto, no? Bueno, han visto que las propiedades de este hierro cambian según la distancia, como te estoy diciendo. Entonces, lo que hicieron fue medir las cantidades totales de hierro en varios núcleos de perforación en el fondo oceánico. Sabes que con unos barcos llegan hasta el fondo, perforan y sacan una especie de cilindros y al estudio de las capas de esos cilindros te va diciendo qué materiales han ido depositando en los fondos marinos al cabo del tiempo, ¿no? Así es. Bueno, pues ellos lo que hicieron fue coger cuatro núcleos, extrajeron cuatro núcleos en función de la distancia del corredor de polvo que se llama corredor de polvo Sahara-Sahel, que va desde Mauritania hasta el Chad y que es una importante fuente de hierro, ¿no? Ujú. Sacaron los dos núcleos que están muy cerca del corredor
después sacaron otro que está más o menos en medio del Atlántico y el cuarto que está cerca de Florida. Y se centraron en los núcleos son muy largos, pueden tener 500 metros o incluso 1 kilómetro, ¿no? Bueno, pues se centraron en los 60 primeros metros, entre 60 y 200 metros superiores de los núcleos, y eso lo que refleja son los depósitos de los últimos 120.000 años, ¿vale? Es decir, es un periodo de estudio bien largo, ¿no? Amplio, sí. Vale. Entonces, midieron las concentraciones totales de hierro en esos núcleos, ¿vale? Y también la de isótopos de hierro para ver de dónde venían esas partículas de hierro, que si eran procedentes de otro sitio. Y entonces, al ver que los isótopos del hierro analizados en los núcleos correspondían exactamente a los que tienen las partículas de hierro que salen del Sahara, pues no quedaba duda de que efectivamente estaban viendo polvo del Sahara, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? El hierro se puede disolver en el océano. Es decir, va cayendo, imagínate esta corriente que va por encima del mar y va soltando hierro. Como ¿Qué por es lo que ejemplo pasa? cuando hay calima, ¿no? Que él lo puede transportar Sí, también. sí, claro. Entonces van cayendo estas partículas. Para que los investigadores las detecten, esas partículas tienen que llegar hasta el fondo, depositarse y luego aparecer en los núcleos que ellos extraen, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si realmente el hierro es muy nutritivo, resulta que mientras caen, mientras se depositan, muchos organismos se las van a comer. Sí. Con lo cual hay un montón de partículas de hierro que no llegan hasta el fondo. ¿Eso qué quiere decir? Que deberían de ver mucha menos cantidad de hierro cuanto más lejos van. ¿Por qué? Porque se la han comido los organismos, ¿no? Sin embargo, en los núcleos de hierro que están muchísimo más cerca de la fuente original, habrá más cantidad de hierro porque ha habido menos organismos que se las hayan comido. Sí. Eso es de lógica. Bueno, pues efectivamente fue así. Y así pudieron determinar en los resultados que la proporción de hierro bioreactivo era más pequeña en los núcleos más occidentales, en los que están más cerca de África, que en los orientales. Eso quería decir, como te he dicho, que una parte del hierro se había perdido en el camino. ¿Por qué? Pues porque se lo Se lo habían habían ido comido. comiendo los distintos organismos y nunca llegó hasta el fondo. Lo que queda absolutamente comprobado es que durante el transporte en la atmósfera a largas distancias, las propiedades minerales del hierro en polvo, que en origen, cuando sale del Sáhara, no es bioreactivo, cambian y se vuelven adecuados para el consumo. Cuanto más lejos, más. Ese hierro es absorbido después por el fitoplancton antes de que pueda llegar al fondo, y de forma que el polvo que consigue llegar hasta lo más lejos del Sáhara, que son la cuenca del Amazonas, fíjate dónde estamos ya, ¿no? Y las Bahamas, bueno, pues contiene el hierro más rico, el más soluble, el mejor disponible para la vida. Y resulta que justamente ahí es donde están los ecosistemas más prolijos, ¿no? Y más variados. O sea que hay que echarle hierro al ecosistema para que funcione. Sí, sí. Claro, hay que echarle muchas más cosas, pero el hierro es una de las cosas fundamentales. Tú fíjate cómo han ido hilando estos investigadores del hierro del Sahara, que cuando sale no es biosoluble, o sea, Sí. va adquiriendo esas propiedades a lo largo de su trayecto mientras cruza el Atlántico, se va depositando, a medida que se va alejando, se va haciendo biosoluble y se va haciendo aprovechable para la vida cada vez más organismos se los vas comiendo, y llegamos a las zonas tropicales del otro lado del Atlántico, que es donde hay unos ecosistemas maravillosos, porque el hierro que llega allí es el más alimenticio, digámoslo así, de todo, y con el que más y mejor pueden interactuar los organismos vivos, ¿no? Todo está conectado, eso está claro. Y en este programa, en el que tenemos esta conexión con el universo y con todas las maravillas de la naturaleza, pues también tenemos una conexión con la tecnología.
está todo conectado también desde el punto de vista tecnológico, pero el acceso a esa tecnología no es el mismo según la parte del planeta donde uno esté. Y la inteligencia artificial, que es la tecnología de moda, pues no iba a ser una excepción. La ONU acaba de decir que está al alcance solamente de unos pocos países. Cuéntanos, porque tampoco creo que haya descubierto América, ¿no? La ONU diciendo esto. No, pero es curioso, nosotros hemos hablado varias veces de la inteligencia artificial, de Sí. las cosas que hace, de las que no hace y de los peligros que encierra, ¿no? Y fíjate, ahora la ONU ha alertado de uno de esos peligros, que es la desigualdad en el acceso, ¿no? Y lo ha hecho el Comité de Inteligencia Artificial de Naciones Unidas, que por cierto lo lidera una española, que es Carme Artigas, ¿no? Ajá. Bueno, ha emitido el primer informe sobre inteligencia artificial y ha lanzado 7 recomendaciones para que el desarrollo sea lo más seguro posible. A ver, sabemos que la IA potencialmente y aplicada a un sinfín de sectores mejora nuestras vidas, tiene el potencial y la capacidad de mejorar nuestras vidas. Pero si no tenemos cuidado en su desarrollo y en su uso, pues también puede generar problemas muy gordos, ¿no? Y eso es lo que señalan expertos, investigadores, esas declaraciones firmadas por mil científicos alertando de los peligros. Y ahora la ONU, la Organización Nacional de Naciones Unidas, se ha sumado a eso, ¿no? El órgano asesor de la ONU en esto, que se creó el año pasado, ¿no? Y ya te Sí, digo que lo, creo que sí. lo copreside Carme Artigas, bueno, pues ha presentado en Nueva York un informe que se va a votar enseguida y que se marcan los pasos para que la IA no cause, o sea, no cause problemas, sino que aporte soluciones, pero sin causar problemas. A ver, ¿y qué problemas son esos, no? Bueno, pues vamos a ver. Hay por ejemplo, no hay regulación, las estructuras son absolutamente insuficientes para regular eso. Y además, tú fíjate que, por ejemplo, de todos los Estados miembros de la ONU, de todos, solamente 7, que son Francia, Canadá, Italia, Alemania, Japón y Estados Unidos y Reino Unido, han firmado las grandes iniciativas para la gobernanza de la inteligencia artificial, es decir, las normas que limitan el uso y que controlan su uso. Hay otros 118 países miembros de la ONU que no han participado en ninguna de esas iniciativas. Y la mayoría de ellos están, como no, en el Cono Sur, Ah, en Hispanoamérica y en África, sí, que por desgracia es donde se cometen las mayores tropelías, ¿no? sí. A ver, entre las 7 recomendaciones que dicen los expertos, por ejemplo, crear un panel científico internacional independiente sobre IA, que esté compuesto por expertos en distintos campos y que en colaboración con la ONU se encargue de hacer un informe anual en el que se analice la situación en la que se encuentra el desarrollo, ¿no?, de la IA, así como los peligros, los potenciales peligros que se van detectando. También apunta a que hace falta que haya un mayor diálogo entre estados, político, a nivel político, en el que también participarían, por ejemplo, pues no sé, empresarios, académicos, científicos, ¿vale? Es decir, habría que mantener un diálogo permanente con múltiples actores, no solamente países, sino, ya te digo, otro tipo de gente, por lo menos 2 veces al año, pide la ONU, para poder eh, eh, ponerle límites al campo, ¿no? O sea, poner, Eso te es iba a lo que se llama decir. ¿Tú crees que le van a hacer mucho caso a esas recomendaciones? bueno, vamos a ver, lo importante es que las recomendaciones estén y los peligros es que están ahí, ¿no? Sí. Y esto, claro, es la gobernanza de la inteligencia artificial, quién puede usarla y para qué. Y el informe también incide en lo importante que es la colaboración de todos en general para definir la legislación. La legislación. Ahí hay que decir que la Unión Europea es pionera y es probablemente de las más avanzadas del mundo, más que Estados Unidos y por supuesto mucho más que África, Asia o cualquier otro continente, ¿no? Sí. Y en concreto lo que se pide es que los estados cooperen para la creación de una red de desarrollo de la IA, que se vea en qué campos puede ser útil y que se desarrolle especialmente en esos campos. Claro, para eso te parecerá utópico, pero la ONU pide que los países compartan los datos, los recursos, para que
esos beneficios sean para todos y no solamente para los países más ricos. Triste ejemplo, por ejemplo, es el del COVID. Las vacunas del COVID, cuando se aplicó al final, acuérdate lo que pasó. Primero las grandes dosis eran para los países ricos y lo que sobraba para los países pobres. Es decir, a pesar de todos los principios de solidaridad. Y digo esto de las vacunas del COVID porque el desarrollo tan rápido de una vacuna como sucedió ahí es algo que tecnológicamente está al alcance de muy pocos. Entonces solamente fueron los países ricos los que pudieron hacerlo y por eso las vacunas al final pues se las quedaron en su mayor parte y los primeros que las recibieron fueron los países ricos. No quiere la ONU que pase lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Y para que no se desmande, pues hay que crear un marco global para la IA. En fin, tú dices que es todo como buena voluntad, pero es muy importante porque eh, la IA está ya en nuestras vidas y se Sí. va a meter, ya está metida y cada vez estará más metida dentro de un montón de procesos que afectan a nuestras vidas directamente. Y no te hablo ya de la inteligencia artificial generativa, el ChatGPT, etcétera, que es capaz de dialogar con humanos o de hacer imágenes donde antes no las había, de copiar voces, de copiar, en fin, lo que Sí. estamos viendo, ¿no? Pero claro, los malos usos siempre los va a haber. Pero es muy importante, muy urgente, que primero que ningún país se desmande y empiece a utilizar la inteligencia artificial para cosas poco recomendables. Y segundo, que todos tengan las mismas oportunidades para acceder a este desarrollo. No, no, sí, la intención es muy loable y aplaudible, vamos. Efectivamente, tiene que haber ese marco global y tal. El problema es que luego, esto es como cuando se hunde un barco, hay dos personas a bordo y un solo salvavidas, que puede haber solidaridad o no. Entonces, tal y como está el mundo ahora mismo geopolíticamente hablando, no sé yo si le van a hacer mucho caso, pero vamos, que en todo caso la intención de la ONU en ese sentido me parece eh, loable porque realmente hace falta O una sea que sí, regulación. Hace si falta las una dos regulación. personas si las dos personas del barco fuéramos tú y yo, ¿no compartirías el salvavidas conmigo? Por supuesto que no. Madre mía, bueno es saberlo, bueno es Sí, saberlo. hombre, sí, cómo no, te dejaría el salvavidas. No ves que yo soy inmortal, yo no necesito salvavidas. Lo Pero necesitas. yo te lo Vale. dejaría, sí, no te preocupes. Yo sería como los músicos del Titanic, ahí tocando hasta el final. Si al final en la tabla de esa del Titanic podían estar los dos. Lo que pasa es que la chica le dejó caer porque se había aburrido ya de él y no sabía cómo dejarle que se ahogara y tal. Pero sí, Vale, sí, vale. yo te haría sitio en la tabla, no te preocupes. Eso espero, eso espero. Muy bien, pues estaremos aquí dándole a la IA también, a la inteligencia artificial, que efectivamente hemos hablado ya y lo que nos queda por hablar, porque es uno de los temas tecnológicos del futuro. Ya te digo yo que sí. Ya. Pues con esto hemos terminado, de momento. Volveremos De momento. con más asuntos la semana que viene en el próximo programa de Átomos y Bits. José Manuel, gracias por habernos acompañado una Un semana más. abrazo muy fuerte. Igualmente, José Manuel Nieves, como siempre, lo sabe todo, nos lo cuenta todo y nos lo relata todo en Átomos y Bits, programa que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo y el saludo de Pedro Pablo May en el micrófono. Volvemos en 7 días más, si la inteligencia artificial nos deja, claro. Espero que sí.